El día de hoy, 11 de agosto de 2022, se va a llevar a cabo la presente capacitación virtual relacionado a la labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos. Bien, sobre el particular, damos una cordial bienvenida al señor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía. Muy buenos días, señor Eber Ruiz. Buenos días, Buenos ¿me días, escuchan? capitán Paredes. Buenos días, capitán Paredes. Buenos días, ¿me Encantado escuchan? con ustedes. Sí, se lo escucha, director. Vivian, Sí, buenos buenos días. días. Buenos días, señor. Buenos días, señor capitán Roy Paredes Silva. Buenos días, señores oficiales y suboficiales de la Comisaría Chacra Colorada. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior cumple una serie de competencias en defensa de los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Policía Nacional de disponibilidad en retiro, con discapacidad, pensionistas y dependientes, y a favor del personal del sector interior. En el ámbito de sus competencias y funciones en materia de salud y orientación legal, la Defensoría de Policía realiza también una serie de capacitaciones dirigidas al personal policial, las mismas que se realizan mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, como el evento de hoy, del cual tengo la enorme satisfacción de dirigirme a ustedes. En ese marco y en cumplimiento de lo programado dentro del Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Policía, se ha previsto la realización de una capacitación virtual sobre el tema la labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos. Se trata de un tema que contribuirá a fortalecer sus conocimientos y una permanente preparación policial. En ese sentido, va mi agradecimiento también al señor comisario mayor PNP Robert Caballero y a ustedes por su valioso tiempo. Asimismo, mi reconocimiento por su abnegada labor que cumplen día a día a favor de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Recuerden, por favor, que la Defensoría del Policía y en mi calidad de director general, las puertas están abiertas para cualquier consulta, orientación que tuvieran a bien. Nosotros estamos siempre a disposición del personal policial para cualquier orientación que puedan tener a bien. Muchas gracias. Con la anuencia del director general de la Defensoría del Policía y del capitán Paredes, a continuación presentamos al doctor Humberto Cuno Cruz, asesor legal de la Defensoría del Policía, que en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos. Adelante, doctor Cuno. Muchas gracias, Vivian. Primero deseo saludar al doctor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía, capitán de la Policía Nacional del Perú, Roy Paredes Silva, jefe de administración de la comisaría PNP Chacra Colorada, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú que en esta mañana tienen la gentileza de regalarnos su tiempo para poder conversar sobre este tema tan relevante que ya ha destacado el doctor Eber Ruiz. Así que sin más, reiterarles ese agradecimiento y iniciamos con la correspondiente ponencia que tiene por finalidad mostrarle a ustedes, a todos ustedes, un panorama general de cuáles son los mecanismos que uno tiene para poder pedir la protección de sus derechos humanos
no solo a través de la Defensoría del Policía, sino también incluso en el ámbito ya nacional y supranacional, que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de esta ponencia, así que voy a pedir que ya nos proyecten las primeras diapositivas para empezar a reflexionar sobre ello, por supuesto partiendo de las funciones que cumple la Defensoría del Policía, que es fundamental y que es la razón de ser además de nuestra conversación del día de hoy. Y les pido por favor, sin perjuicio de que al final puedan hacer alguna interrogación, les pido que en el momento que ustedes deseen, por favor, interrumpan si hay algún tema que quisieran que se aclare. ¿Ya? No tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Y pueden dirigirse a mí como Humberto, simplemente no hay necesidad de ninguna otra denominación, así que estoy aquí a sus órdenes durante toda la ponencia. Bien, hablemos entonces primero de las funciones que cumple la Defensoría del Policía por la siguiente razón. Vean ustedes, pasa lo siguiente, ¿no? Lo que motiva charlas de esta naturaleza son justamente pedidos que recibimos constantemente en la Defensoría del Policía para poder atender justamente algunos requerimientos, algunas dudas, algunas preocupaciones por vulneración de sus derechos humanos. Pues como ustedes perfectamente conocen, la función esencial de la Defensoría del Policía es justamente velar por la protección de los derechos humanos de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, pero haciendo una visión, digamos, panorámica del tema, es importante recordar que de un tiempo a esta parte tienen especial relevancia estos derechos humanos por lo siguiente, porque si se recuerda claramente, hace muchos años a lo único a lo que nos circunscribíamos cuando reclamábamos nuestros derechos es básicamente a la ley y los reglamentos. Pero desde que se implementan los estados denominados constitucionales, ¿no? Ustedes van a ver, estoy seguro que muchos de ustedes incluso tienen también la carrera de abogados, se habla incluso de un denominado neoconstitucionalismo, ¿cierto?, vigente en este momento, y no existe ninguna duda de que el Estado peruano, denomínese como se denomine, vivimos en este momento en un Estado constitucional de derecho. Entonces, siendo esto así, las normas de la Constitución alcanzan especial relevancia. ¿Por qué? Porque a propósito de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que ya no solamente tenemos el amparo de la ley y los reglamentos, sino que además por encima de esas normas tenemos a la Constitución. Y es en la Constitución en la que están recogidos todos nuestros derechos humanos y fundamentales. Y aquí es importante hacer una precisión, ¿no? Cuando yo hablo de derechos fundamentales o derechos humanos, estoy hablando exactamente de lo mismo, porque básicamente en doctrina se hace la distinción de que la denominación de derechos fundamentales se utiliza en el ámbito interno de los estados y la de derechos humanos para una aplicación universal, pero son exactamente los mismos derechos. Así que eso ya lo preciso, me van a escuchar decir en varios momentos fundamentales o humanos, pero son exactamente lo mismo. Entonces, volvemos a lo que decíamos. En la Constitución están recogidos todos esos derechos humanos y claro, es importante dotar luego de organismos que protejan esos derechos humanos, ¿verdad? Entre ellos, claro, siempre ha existido el Poder Judicial, por supuesto, pero recordarán ustedes que no es, digamos, de larga data la presencia de un tribunal constitucional. Tampoco es de muy larga data la presencia de una Defensoría del Pueblo. Esos organismos, por ejemplo, han sido creados justamente para poner mayor énfasis en la protección de los derechos humanos. Y por supuesto, de manera paralela a lo que sucede con la Defensoría del Pueblo, al interior, y valga la redundancia, del Ministerio del Interior, se crea la Defensoría del Policía, ¿no? ¿Y por qué he hecho esta introducción? Porque es importante saber hacia dónde apuntan las competencias de la Defensoría del Policía. Entonces, la Defensoría del Policía está justamente para hacer énfasis en que se protejan los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú al interior del Ministerio del Interior. Entonces, es verdad también que la Defensoría del Policía, al igual que la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto?, puede realizar gestiones, puede ejercer presión respecto de alguna situación que se está presentando en la que se están vulnerando algunos derechos fundamentales,
pero también es verdad que no tenemos poder coercitivo, lo que no nos quita importancia, porque eso significaría también quitarle importancia a una institución como la Defensoría del Pueblo, que saben que también tampoco tiene poder coercitivo. Pero nuestra presencia hace y hemos hecho, estoy seguro que ustedes en muchas ocasiones han constatado y han podido ser testigos de que en muchas ocasiones nosotros obtenemos resultados positivos a través de la fuerza de nuestros argumentos para poder concretar la defensa de sus derechos humanos. Entonces, cuando se acercan los miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes nosotros con mucho gusto atendemos en la Defensoría del Policía, a veces se suele confundir esa competencia. Y por eso es que se está presentando ahora este cuadro que ustedes tienen a la vista. Sí lo están pudiendo visualizar, ¿verdad? Se visualiza el cuadro, ¿verdad? Si alguien me responde, sería estupendo. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si ustedes ven, en ese cuadro se está presentando, ¿no es cierto?, 3 columnas, una referida a la Defensoría del Policía, la otra referida a la Dirección de Asesoría Jurídica y la otra referida a la Procuraduría Pública a cargo del sector interior, cuyas competencias pueden ser afines, pero no son las mismas, ¿no? Acabo de decir que la Defensoría del Policía se enfoca básicamente en garantizar y defender los derechos humanos, ¿verdad? Pero muchas veces se nos pide que intervengamos como abogados en los procesos judiciales que se inician en contra de miembros de la Policía Nacional del Perú. Y nosotros no tenemos competencia para ello por mucha voluntad que tengamos de intervenir. Si ustedes ven la columna del medio en la Dirección de Asesoría Jurídica, es esa dirección, ¿no es cierto?, en virtud de los artículos 51 y 55 del reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, que tiene la competencia de ejercer esa función. Es decir, planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de asesoría y defensa legal del personal de la Policía Nacional del Perú. Y esta función la cumple a través de la División de Defensa Legal que forma parte de esa dirección. Entonces, eso es importante precisar. Y como ya también seguramente tenemos conocimiento, la Procuraduría Pública a cargo del sector interior, que si bien depende administrativamente del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, funcionalmente y normativamente depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Procuraduría, la función que cumple es básicamente proteger los intereses del Estado, en este caso particular del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces ellos tampoco ejercen defensa legal de los miembros de la policía que son denunciados individualmente, ¿no? Y pasamos por favor a la siguiente diapositiva. En síntesis tenemos entonces, ¿no?, que la Defensoría del Policía no es competente para ejercer esa defensa legal, patrocinio legal, ¿no? Solo puede intervenir cuando detecte evidente vulneración o riesgo inminente de vulneración de derechos humanos del personal policial y del sector interior, tanto en las actuaciones propias del sector como en procesos de carácter administrativo o judicial, siempre en casos especialmente relevantes, ¿no? Pero nuevamente, no interviene como abogado, interviene para coadyuvar en la gestión, a veces incluso para ponerlos en contacto con la División de Defensa Legal, que acabamos de decir es la competente para ejercer esta defensa legal. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Gracias. En cambio, la Dirección de Asesoría Jurídica, reiteramos, a través de la División de Defensa Legal, sí es la competente para garantizar la asesoría y defensa legal de los miembros de la policía. Pero esto es importante precisar, ¿no? Siempre que sean denunciados o demandados en la vía judicial por su actuación en ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque a veces también se nos ha requerido en la Defensoría del Policía que les facilitemos el patrocinio de un abogado para que demanden, ¿no? Y no ese es el caso, ¿no? Ni siquiera la Dirección de Asesoría Jurídica a través de la División de Defensa Legal tiene esa competencia, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de cumplimiento de funciones estamos hablando de ejercicio legítimo de las funciones, ¿verdad? Ya hemos dicho que la Procuraduría lo que hace es proteger el interés del Estado, en este caso particular del Ministerio del Interior. Entonces, es importante estas precisiones y ahora sí, a partir de esto, teniendo ya claro esto, digamos algunas cosas más respecto de, además de tener a la Defensoría del Policía, ¿qué otras opciones se puede tener? Porque también es muy frecuente que recurran a nosotros señalándonos, y con toda razón,
de que se están vulnerando sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso es perfectamente correcto. Efectivamente, puede ser que se estén vulnerando esos derechos. Y nos dicen a veces, por favor, que la Defensoría lleve mi caso a la Corte Interamericana, etcétera, ¿no? Y eso es importante, por eso es importante esta conversación de hoy, porque no es tan sencillo como ello, ¿no? O sea, no es que yo decido llevar mi caso a la corte, no es que todos los casos que se presenten, en los que se presentan vulneración de derechos deben ir a la corte, sino que, por ejemplo, solo para empezar y pasar a la diapositiva siguiente, es importante precisar que además incluso cualquier posibilidad de recurrir a organismos supranacionales involucran primero agotar la vía interna, ¿no? Es decir, la Defensoría del Policía no podría recomendarle a nadie y decirle, señor, se están vulnerando sus derechos, vaya usted a la Corte Interamericana. Veamos entonces estos mecanismos ahora, veamos ese panorama general de cómo es que funcionan estos mecanismos. Por favor, la siguiente diapositiva. Es importante precisar, y lo olvidaba, y bueno, la diapositiva felizmente nos ayuda, que un argumento que se suele utilizar para no recurrir, o perdón, para cuestionar el recurrir a estos organismos internacionales es que se está vulnerando la soberanía del Estado, ¿no? Sin embargo, eso no es así. Muy sintéticamente tengo que decir que la propia Constitución establece esa posibilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, siendo la Constitución, nuestra Carta Fundamental, la que habilita la posibilidad de recurrir o de considerar las decisiones de esos organismos supranacionales, no hay vulneración alguna de soberanía alguna, ¿no? Por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución dice: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, es decir, los incorpora al derecho nacional, ¿cierto? Y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución dice: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, derechos humanos, ¿no?, ratificados por el Perú. Y el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice una cosa similar, pero además dice algo interesante en la parte final, en el párrafo segundo que ustedes ven al final de la diapositiva. En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos, ¿no? Lo que nos está diciendo, y lo dice también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la relación que existe entre la protección, los mecanismos de protección de derechos humanos al interior de los estados y los que están fuera de los estados, es decir, de manera supranacional, son complementarios, ¿no? No es que prevalezca uno sobre otro. Si en el ámbito interno hay una mejor protección de los derechos humanos, la propia Corte Interamericana respetará ello, ¿no? Y viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es importante precisar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también es importante tener en cuenta algunas distinciones, ¿no? Por ejemplo, en este momento, a todo lo que nos estamos refiriendo es al derecho internacional de los derechos humanos, que abarca todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de derechos humanos en todo tiempo, sea de paz o de guerra. En cambio, se habla de derecho internacional humanitario cuando de lo que se trata es de preservar al ser humano en situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, en casos de conflicto armado. Y por supuesto, también esto hay que distinguirlo del derecho penal internacional, ¿no?, que sanciona la comisión de crímenes internacionales, ¿no? Eso también es fundamental. Y claro, como en todo sistema penal, incluso en el sistema supranacional, cuando se habla de sanciones penales, se habla de sancionar personas individuales, ¿no?, y no estados, ¿no?, individuos. Entonces, nos movemos y toda nuestra exposición está en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto también es importante precisarlo porque, claro, acabo de decir que en el ámbito penal, incluso supranacional, ¿no es cierto?, el sujeto fundamental, ¿no es cierto?, es el ser humano. En cambio, en el derecho internacional en materia de derechos humanos, el derecho internacional, sus sujetos principales son los estados, ¿no? Y vamos a ver por qué enseguida, ¿no? Digo sujetos principales, ¿no? No digo que los sujetos no tengan ninguna intervención.
Y en cuanto al aparato internacional, por supuesto, es la organización internacional, ¿no? Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en el ámbito universal. Y a propósito de estos dos órganos que acabo de mencionar, lo que vamos a hacer enseguida es ver el sistema de protección universal de derechos humanos, y para ello me he referido a la Organización de las Naciones Unidas, y el sistema de protección regional de los derechos humanos, que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? El más cercano a nosotros es el regional, ¿no?, de la Organización de Estados Americanos, y es en ese ámbito en el que hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero veamos también un poco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, creado el 24 de octubre de 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas justamente, ¿no es cierto?, nace en principio con la idea de mantener la paz y la seguridad en el mundo, ¿no? Este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la ONU, nace, ¿no?, como sustituto de una institución creada después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que es la sociedad que fue la Sociedad de Naciones, que tenía también una finalidad similar. Pero en este caso hay una evolución hacia la protección de las personas, de los seres humanos, y ello se da a través de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Entonces, en el sistema universal, esa Declaración Universal que la repetimos siempre, y en prácticamente el 95% de los pedidos que llegan a la Defensoría del Policía se mencionan esos derechos, son precisamente parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no?, es decir, de todos los miembros de la ONU. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, claro, y dentro de este organismo internacional universal, ¿cierto?, tenemos un órgano judicial. ¿Y cuál es ese órgano judicial? Es la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en el Palacio de La Haya, en los Países Bajos, y por eso es que se le conoce también más comúnmente como Corte de La Haya, y estoy seguro que todos hemos escuchado en algún momento de ello. Algunos datos referenciales solamente. Está integrado por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Su mandato dura 9 años y pueden ser reelegidos. Tienen dos funciones principales, una contenciosa y otra consultiva. Seguramente ya la denominación nos va anunciando de a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de contención hablamos de pleito, de conflicto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de consulta, pues lo que hablamos justamente es de absolución de dudas, ¿no?, que precisamente son las funciones que cumple este órgano, que es el órgano principal judicial de la ONU, ¿no? Estos organismos cumplen labor jurisdiccional, hacen las veces de jueces en nuestro sistema interno. Siguiente diapositiva, por favor. Claro, en su función contenciosa busca efectivamente resolver litigios, como ya hemos adelantado, por controversias jurídicas entre estados parte o por cualquier de los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados o convenciones vigentes dentro de ese ámbito universal, ¿no? Entonces recuerdan, por ejemplo, ustedes, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no es cierto?, y varios otros documentos normativos que forman parte del sistema de protección universal. Entonces, y aquí un detalle importante, ¿no?, ninguna persona puede acudir a él, solo pueden hacerlo los estados, ¿no? Ya va un detalle importante. Y en su función consultiva, claro, que es la de absolver dudas, ¿no?, cuestiones jurídicas formuladas, como bien se señala en la diapositiva, que nacen de quién, de la propia Asamblea General, del Consejo de Seguridad o de los demás órganos de la ONU, ¿no? Claro, en este caso ya hemos dicho también, no suponen un conflicto entre estados, sino solamente una interrogante o duda que debe ser absuelta, ¿no? Entonces tiene esas dos funciones, la función contenciosa y la función consultiva. Eso es fundamental respecto de la Corte Internacional de Justicia. Con la siguiente diapositiva, por favor, vamos. Bien, ahora ingresemos al Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, ¿no?, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que cuenta en este caso con dos órganos principales para la protección y promoción de los derechos humanos, con los que también seguramente estamos familiarizados. Tenemos por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que está prevista tanto en la Carta como en la Convención, en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en este caso ya no estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas.
¿ya? Y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no ha sido incorporada en la Carta, pero sí en la Convención. Así que por eso se hace esa precisión en la diapositiva, ¿no? Entonces tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos sus competencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la Comisión Interamericana también, como un dato a considerar, que está integrada por 7 miembros, estamos hablando de la Comisión, ¿no? 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que estos miembros no son elegidos como representantes de ningún Estado, porque de lo que se trata es justamente buscar la mayor imparcialidad, ¿cierto? Son nombrados a título de las calidades profesionales y del prestigio de las personas que van a formar parte de esa comisión, ¿no? Entonces ellos no participan ahí, claro, son propuestas por los estados, etcétera, ¿no? Pero son elegidos por esas calidades y no como representantes de algún estado. Y eso es justamente lo que se señala. Duran 4 años en el cargo y son reelegibles una sola vez. Se dice que culmina su proceso de institucionalización con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ya hemos señalado hace un momento que nacen con la Carta. Entonces, pero se vuelve por eso dice, se completa su institucionalización, se vuelve a recoger en la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, la Corte solo nace con la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, de manera posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el examen de casos, recibe denuncias de particulares que alegan la violación de los derechos humanos, no solo de la víctima, sino también de cualquier persona o entidad no gubernamental. Por eso es que las ONGs, por ejemplo, pueden llevar casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, miren ustedes, en este caso sí es la víctima la que puede recurrir, ¿no es cierto? O un grupo de ellos, ¿no? Puede conocer denuncias también de un Estado parte en la convención contra otro Estado parte. Es decir, en este caso pueden ir a la Comisión Interamericana los estados y los individuos, ¿cierto? Eso sí es posible. También tiene la posibilidad de que se inicie de propia iniciativa, ¿no?, la tramitación de un caso cuando a juicio de la comisión se reúnen algunos requisitos para tal fin, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se está, hemos dicho hace un momento que lo que se debe hacer es agotar la vía interna. Pero sí se aprecia, por ejemplo, que no hay posibilidad de recurrir a ningún mecanismo de protección en el ámbito interno, si es posible que incluso de iniciativa propia conozcan un caso. O cuando se vea que claramente no se permite el acceso a estos mecanismos a pesar de existir, por ejemplo, eso es otro caso en los que se puede ir directamente a la comisión sin agotar la vía interna y de propia iniciativa puede iniciar un caso. Siguiente diapositiva, por favor. La actuación ante la Corte. Aquí es importante hacer un paralelo. Van a ver ustedes que la comisión va a actuar más o menos de manera similar a cómo actúa el Ministerio Público en los procesos que nosotros conocemos en el ámbito penal en particular. Es decir, es el fiscal el que lleva un caso al sistema judicial, ¿no es cierto? En este caso es la comisión la que va a hacer eso. El fiscal debe participar en todo el proceso, en este caso va a ser la comisión la que debe participar en todo el proceso. El fiscal lleva el caso al Poder Judicial, la comisión es la que lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso dice en la diapositiva, está legitimada para someter casos contenciosos, ¿no es cierto?, donde existe conflicto, a la decisión de la Corte y para requerir también de opiniones consultivas. Lo que ya nos va anunciando que al igual que la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, también la Corte Interamericana tiene competencias contenciosas y competencias consultivas, ¿no? También, por supuesto, la Comisión puede solicitar medidas provisionales en casos de extrema gravedad o urgencia. Y debe comparecer, por supuesto, como acabamos de señalar, en todos los casos ante la Corte Interamericana. Siguiente diapositiva, por favor. La Corte Interamericana. Miren, dejamos, digamos, por decirlo de alguna manera, la comisión, porque van a ver ustedes que siempre está presente la comisión entre los profesores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que fue creada, hemos adelantado también, por la Convención y no por la Carta de la Organización de Estados Americanos. Está integrada también por 7 jueces, que a diferencia de la comisión, en el que el ejercicio dura 4 años, en este caso son 6 años, pueden ser reelegidos también por única vez.
Y esa es la anotación que se hace al final. A pesar de no figurar en la Carta de la Organización de Estados Americanos, es una institución judicial del sistema interamericano, por eso ha sido creada por la Convención Interamericana. Siguiente diapositiva, por favor. Competencias. Nuevamente reitero, tiene competencias contenciosas y también competencia consultiva. En el caso de la competencia contenciosa, conoce casos relativos a interpretación o aplicación de la convención, que tiene que ver, claro, con casos que están en el marco de lo que ha normado la Convención Americana de Derechos Humanos, y por eso es que se dice por razón de materia. Solo los estados parte, miren ustedes, esta precisión también es importante, solo los estados parte y la comisión están facultados para introducir un caso en la corte. Es decir, si bien los individuos o grupos de individuos u organismos no gubernamentales pueden llevar casos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana no, solamente pueden hacerlo los estados parte y la Comisión Interamericana. Entonces la comisión es un filtro, por eso les decía, funciona algo así como la fiscalía, ¿no? Si la fiscalía considera que no hay elementos suficientes para llevar un caso al Poder Judicial, lo archiva. Igual va a ser la Comisión Interamericana. Si considera que hay un caso en el que no se reúnen los elementos suficientes como para elevarlo a la Corte y abrir un proceso contencioso, entonces simplemente no llega a la Corte, ¿no? Por eso les decía, primero, ya hay que cumplir algunas exigencias para irse a la comisión. Y luego es la comisión la que evaluará si efectivamente el caso se lleva a la Corte o no. Entonces no es tan sencillo como que me están vulnerando mi derecho fundamental, mi derecho convencional, y por lo tanto quiero ir a la Corte, ¿no? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y se resalta ahí incluso en la diapositiva, ¿no? El individuo no está legitimado para demandar, solo participa de manera indirecta, por supuesto. El demandado debe haber reconocido la jurisdicción y la obligación de la Corte. Esto a propósito del principio de soberanía que mencionábamos al principio. Claro, para que un caso vaya a la Corte, se ha llevado a la Corte y se denuncia a un Estado por vulneración de derechos humanos, por ejemplo, tiene que haber suscrito la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, justamente en ejercicio de su soberanía. Y, por supuesto, lo que ya hemos dicho también, debe haberse agotado el proceso ante la comisión, ¿no? No se puede ir directamente a la Corte. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Los alcances de esta jurisdicción contenciosa, ¿no? Las decisiones de la Corte sí son definitivas e inapelables, ¿no? Sabemos que agotada la vía interna, por ejemplo, en temas de derechos humanos, sabemos que quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Si se ha agotado esa vía interna, uno puede ir a los organismos supranacionales, justamente. Pero agotada esta vía, esto ya es definitivo e inapelable, ¿no? Entonces se dispondrá que se garantice al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados, ¿no? En la sentencia, por supuesto, y si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida y se haga el pago de una justa indemnización cuando corresponde, no en todos los casos, ¿no? Y ya hemos dicho también que así como la comisión puede solicitar medidas provisionales, la Corte, por supuesto, adopta en algunos casos medidas provisionales, ¿no? En caso de extrema gravedad o de urgencia, incluso de oficio lo puede hacer sin que lo pida la Comisión Interamericana. Esto que está al final de la diapositiva también es importante porque la Convención dice no establece mecanismos concretos para fiscalizar la ejecución de las sentencias de la Corte. Efectivamente, y vean ustedes lo importante que es la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que sus sentencias tampoco tienen ese poder coercitivo que no tenemos tampoco ni la Defensoría del Pueblo ni la Defensoría del Policía. Es la fuerza de sus argumentos, es la gestión que se realiza, y en este caso particular de la Corte Interamericana, por supuesto, como dices, la presión de la opinión pública la que hace que el 99% de sus sentencias se hayan cumplido. Muy rara vez se han incumplido algunas sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, por supuesto, esa es una labor fundamental. Por eso es que cuando se habla del derecho, de la protección de derechos humanos en el ámbito supranacional, incluso cuando se habla del derecho internacional en general, se habla de un derecho, de un soft law, no de un derecho blando, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe mecanismo para obligar a los estados al cumplimiento de esas decisiones. Pero es la presión internacional, ¿no es cierto?, la presión pública la que hace que se cumplan. Y reitero, en el 99% de sus casos, ¿no es cierto?, se cumple.
Y esa es una labor fundamental que desarrollan estos organismos supranacionales. Es más, ya tenemos asumido incluso que se deben cumplir esas resoluciones. Tan cierto es esto que ustedes no me dejarán mentir, incluso en las resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional, siempre se mencionan resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive a veces para respaldar sus argumentos se recurren incluso a resoluciones no solamente de nuestra región, sino incluso del sistema europeo de protección de derechos humanos, ¿no? O incluso el sistema africano de protección de derechos humanos. Entonces, para respaldar esa posición. No nos vinculan, pero respaldan esos argumentos, ¿no? Pero en este caso, por supuesto que sí, ¿no? Las decisiones de la Corte Interamericana sí nos vinculan porque nosotros hemos suscrito esos tratados, esas convenciones. Entonces, hago esta precisión porque a veces se dice, ¿no? Si la Defensoría del Policía no tiene poder para obligar al cumplimiento, entonces no ayuda mucho, ayuda bastante. Y nuevamente digo, estoy seguro que muchos son testigos de ello. Pero por supuesto es fundamental también decir aquí lo siguiente, que no porque me estén vulnerando un derecho fundamental o un derecho humano, ¿no?, voy a dejar de cumplir los reglamentos y las leyes y me voy directamente a la Constitución, ¿no? Eso no es posible. ¿Y por qué no es posible hacer eso? Porque claro, resulta que tenemos justamente un sistema normativo establecido que nos obliga a cumplir los reglamentos y las leyes, porque el hecho de que la Constitución esté por encima de la ley y del reglamento no significa que la ley y el reglamento pierdan importancia y simplemente no se deban aplicar, ¿no? Eso no significa, ¿ya? Y esto es importante precisarlo. Pero la propia Constitución establece mecanismos. Si yo considero que hay un reglamento, por ejemplo, que está vulnerando una norma constitucional, ¿qué puedo hacer? Puedo interponer un recurso de acción popular, ¿no es cierto? Y si veo que hay una ley que vulnera un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución o en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que puedo hacer es interponer un proceso de inconstitucionalidad. Pero se dan cuenta, están los mecanismos. Lo que no se puede hacer simplemente, y a veces nos ponen en una situación difícil a quienes estamos laborando en la Defensoría del Policía, porque tenemos toda la voluntad de apoyarlos, cuando nos dicen, pero claramente se está vulnerando mi derecho constitucional y mi derecho convencional, y no están haciendo nada porque este reglamento no se debería aplicar o esta ley no se debería aplicar. No es posible hacer eso. Y en la administración pública menos. Quien sí puede inaplicar un reglamento o una ley es, por ejemplo, el Poder Judicial. Ellos sí tienen competencia para ello. Por eso es que a veces cuando a algunos de ustedes que han recurrido a la Defensoría del Policía se les ha recomendado que si claramente hay una norma que consideran que es inconstitucional, pueden recurrir al sistema judicial, porque en el ámbito administrativo lo que no se puede hacer es dejar de cumplir la ley y el reglamento. Pero sí hay mecanismos, reitero, para cuestionar ese reglamento o esa ley, ¿no? Y ese es el Poder Judicial. Entonces, muchas veces se nos dice, pero bueno, es que no queremos recurrir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, se nos cierra a nosotros la posibilidad, por mucha voluntad que tengamos, de hacer algo más, porque, y con esto no estoy diciendo, más bien reitero ahora, aprovecho para reiterar, que cuando claramente se están vulnerando derechos fundamentales y se están vulnerando incluso los reglamentos y la propia ley, por supuesto que sí intervenimos y logramos que esos derechos sean reconocidos, ¿no? Muy bien, esta precisión vale a propósito de esto que se señala respecto de las decisiones de la Corte Interamericana. Siguiente diapositiva, por favor. La competencia consultiva, que nuevamente reiteramos, ¿no es cierto?, tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. Las opiniones consultivas, que estoy seguro también muchos han leído en las propias resoluciones judiciales o del Tribunal Constitucional. No solo se mencionan las sentencias de la Corte, sino las opiniones consultivas, que son estas justamente. Por supuesto, no están concebidas para resolver un litigio, pero tienen el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos, ¿no?, en lo que se refiere a la protección de derechos humanos. ¿Y cómo es que contribuye a ello, ¿no? Claro, si se hace una consulta respecto de cómo se debe interpretar tal norma, ¿no es cierto?, convencional, por ejemplo, ¿no?, cuál es el ámbito de protección de esa norma, claro, claramente uno tendrá que saber, ¿no?, como Estado inclusive, que si yo
me extralimito de ese ámbito que está señalando la propia Corte en su opinión consultiva, claramente si alguien recurre a la Corte, seguramente la Corte va a darle la razón. Entonces ayuda, se dan cuenta ustedes, de manera indirecta ayuda a que se cumpla, ¿no? Ya sé qué es lo que piensa la Corte Interamericana respecto de la protección de este derecho. Entonces ya sé que tengo que tomar en cuenta esas pautas para poder garantizar el cumplimiento, o perdón, garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales o su protección en el ámbito interno. Igualmente que en el caso de por supuesto, una cosa es no tener poder coercitivo, ¿no es cierto?, para poder obligar a los estados a cumplir, y otra cosa es que no tenga efecto obligatorio, ¿no? Las resoluciones de la Corte Interamericana sí tienen efecto obligatorio. En cambio, las opiniones consultivas no tienen ese efecto obligatorio, ¿no es cierto? Sin embargo, reiteramos, pueden gozar de gran autoridad y llenar una importante función como medio de protección de los derechos humanos, por lo que acabo de mencionar precisamente. Entonces, señores oficiales y suboficiales, vean ustedes, este es el panorama general que hemos querido transmitir en esta conversación para que tengamos una idea más clara de cómo es que funciona la protección de los derechos humanos y hasta dónde llegan las competencias de la Defensoría del Policía, que sin dejar de lado los otros sistemas de protección que existen, cumple una función importante al interior del Ministerio del Interior, valga la redundancia nuevamente. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y si hubiera alguna interrogante respecto de lo que hemos conversado, yo estaré encantado de absolverlo en este momento. Efectivos policiales, si desean que el doctor Humberto Cuno les pueda absolver alguna pregunta, por favor, adelante. Bien, entendemos que todo queda claro. Efectivos policiales, se les pide por favor puedan encender sus cámaras para la foto oficial. Por favor, unos segundos para que podamos tomar la foto oficial. Y aprovecho para agradecerles nuevamente a todos ustedes por su tiempo, decirles nuevamente que estamos a sus órdenes aquí en la Defensoría del Pueblo, agradecer al doctor Eber Ruiz Vargas por la oportunidad de conversar con ustedes y lo mismo al capitán PNP Roy Paredes Silva y por supuesto también a todos ustedes y a través de ustedes al mayor de la Policía Nacional del Perú, Robert Jesús Caballero Benalcázar, comisario de la comisaría de Chacra Colorada. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Quedamos a sus órdenes. Hasta pronto. Efectivos policiales, a través del capitán Paredes, vamos a hacerles llegar las diapositivas, ¿sí? Para que tengan en cuenta la información valiosa del abogado Humberto Cuno. A nombre del director general de la Defensoría de Policía, Eber Benildo Ruiz Vargas, agradecemos la ponencia del doctor Humberto Cuno Cruz, así como al mayor PNP Roberto Jesús Caballero Benalcázar, comisario de la comisaría Chacra Colorada, al capitán Roy Paredes Silva, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.